continuación, en Congreso Televisión, vamos a presentarles en diferido la mesa de trabajo organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores sobre los senadores de la República de Chile. Esto se llevó a cabo en la Sala Francisco Bolognesi, acá en el Palacio Legislativo. Veamos. En la mañana yo veo televisión, los matinales, no sé si se llaman acá, y bueno, y un tema, era el tema de la congestión vehicular. Sí, bueno, yo lo digo con mucho respeto, eso es parte de, comillas, también del desarrollo, ¿ah? Otra cosa que tenemos que tener otro tipo de desarrollo, pero eso es sinónimo, no es que las calles se redujeron, sino que aumentó el parque vehicular, y eso es por una razón, ¿ah? Pero bueno, dicho todo eso, señor presidente, estamos a disposición de abordar esta agenda y ver si podemos ir concluyendo en temas que nos permitan acercar en estos temas comunes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Como se les envió por correo a los señores congresistas de Perú y lo tienen también los señores senadores. Hay 4 temas, pero además quiero decirlo abiertamente, aquí todos estamos convocados de absoluta buena fe y con intencionalidad, así que la diplomacia parlamentaria puede inicial de embajador, a veces puede ser un poco más, hasta más abierta que la diplomacia, además que como corresponde tiene que ser en el otro caso. Podríamos tranquilamente, si hay algún interés tanto del lado de nuestros amigos senadores de Chile o de los amigos congresistas peruanos, vamos a iniciar algún tema especial con ningún problema para poder conversarlo. Comento solamente que tenemos estos temas que son las actividades conmemorativas conjuntas del Bicentenario, por eso la presencia del congresista también Cheput, que sin ser miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores es el presidente de la Comisión del Bicentenario, que también lo acompaña el congresista del Castillo y, si no me equivoco, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no es cierto? Así que creo que esta visión de poder tener algunos temas, como no cada uno va a tener sus temas específicos, pero tener algunos temas en conjunto en camino al Bicentenario podría ser algo importante. Ahora que hablaba de construcción, yo conversábamos con Víctor Andrés, conversamos que para el centenario hubo mucho de la obra, y creo que con esta Cheput también mucho de la obra. En la época leía que nos llegaron algunos monumentos, y tal vez en el Bicentenario podríamos mirar lo que es justamente esta relación Arica-Chile y pensar en algo en conjunto, porque cada uno va a tener, imagino, sus puntos específicos en su país. Está la integración fronteriza, está el convenio de restitución de bienes culturales y la situación de Venezuela, que obviamente es una situación que lo tocaremos un momento, pero que abarca toda la región. Así que me ha pedido la palabra primero la congresista Salgado, y quiero que se sientan en libertad de en cualquier momento interrumpirnos. Esto es como una comisión conjunta de dos comisiones, una sesión de una comisión conjunta. Así que, congresista Salgado, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Dándoles la bienvenida a nuestros colegas parlamentarios de Chile y con los colegas parlamentarios del señor embajador. Me alegra muchísimo que volvamos a retomar este tipo de conversaciones, porque fueron casualmente las relaciones de parlamentarios los que nos ayudaron a resolver muchos problemas, y por eso decía, yo me acordaba de José Insulza, porque cuando fue parlamentario aquí, casualmente en una conversación de parlamentarios resolvimos un problema de los peruanos inmigrantes, las empleadas domésticas que venían sufriendo una serie de atropellos, y resolvimos con nuestra diplomacia parlamentaria la grave situación que atravesaban. Por eso creo mucho en este tipo de reuniones. Y fue también que reunidos como parlamentarios establecimos la mejor coordinación que debía existir en nuestra frontera fronteriza, y ahora lo hemos podido ver, señor presidente, en una visita que hemos hecho los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores en el pasado periodo donde he sido presidenta de Relaciones Exteriores. Casualmente, cómo se integra ya la frontera, y hemos podido visitar en ese corredor binacional, y se hace mucho más rápido, porque es el segundo puerto de entrada del mayor flujo de personas, turistas y negocios, que después de Jorge Chávez. Y entonces ahí lo que faltaba es hacer solamente un trozo en el CEBAP, de parte de nosotros, que no sé si ya lo habrán terminado. Ya lo terminaron, espero, porque esa era una situación que debíamos resolver
como Relaciones Exteriores y Ministerio de Transportes, para que esto se complemente y sea mucho más rápido el flujo, la revisión, que ya no se le hace tanto trámite burocrático tanto a los ciudadanos chilenos como a los peruanos que pasan, ¿no? O sea, un solo control prácticamente en la frontera, y eso es parte de nuestro trabajo también congresal. Y quería comunicarles que hemos estado en el mes pasado en una reunión en Montevideo por un tema de salud, y ahí analizamos el caso de la inmigración venezolana. Fue el presidente, si no me equivoco, de la Comisión de Salud, el senador Guido Girardi, y nos encontramos que estábamos enfrentando los mismos problemas. Los inmigrantes venezolanos, a los que tanto Chile y Perú los está acogiendo por una cuestión humanitaria, porque lo que están atravesando en su país ya es cuestión de subsistencia, es un éxodo que sigue, continúa. Sin embargo, nos están ocasionando problemas a toda la región, y esto se lo tenemos que hacer presente siempre al señor Maduro, porque él cree que no debemos intervenir. Nos ha complicado la vida a todos los países de la región, y en este trabajo coincidimos con el senador de Chile de que los problemas que estamos sufriendo por los casos que estamos encontrando de VIH y tuberculosis son muy altos. Entonces él propuso hacer una sesión de las comisiones de salud de los países que estamos recibiendo la inmigración venezolana en Santiago de Chile. No sé si eso continúa, porque el tema es abordar que los organismos internacionales como OPS o OMS tengan que intervenir también, al igual que ACNUR y OIM, porque si bien nosotros tenemos, las vacunas, porque se nos ha recrudecido el sarampión, enfermedad que ya habíamos eliminado, se nos ha recrudecido el sarampión, tenemos VIH, tenemos TB, entonces nosotros tenemos una alta tasa de tuberculosis resistente. Lo que no queremos es que esto siga aumentando. Entonces él propuso que se iba a hacer una sesión conjunta, tanto de los países como Colombia, Brasil, Chile y Perú, que somos los que más migración estamos recibiendo, para ver estrictamente el tema de salud de los inmigrantes. Y creo que deberíamos ponernos de acuerdo en qué políticas públicas adoptamos, de modo tal de que no dejemos abandonada a esta población, pero tengamos que recibir también la ayuda internacional, cooperar en mejores estrategias de detección, de seguimiento y de repente de solución en algún momento humanitaria para este tipo de personas que han salido. Yo felicito, creo que hay muchos temas importantes, como que el señor congresista Cheput seguro les va a decir, porque hemos tenido una reunión invitados por el embajador Roberto Ibarra, que me alegro que lo hayan ratificado, porque es un... Yo creo que él ya lo vamos a adoptar ya. Sí, él ha sido muy auspicioso porque ha invitado a la Comisión de Bicentenario para decirnos qué queremos. Oye, queremos muchas cosas y ya le he dicho yo lo que quiero. Y entonces yo creo que sí podemos estar en buena disposición de hacer muchas cosas para reforzar nuestras relaciones bilaterales en vísperas no solamente del bicentenario, sino que somos países que enfrentamos los mismos problemas y queremos el desarrollo para nuestros pueblos, y la mejor amistad es lo que nos conviene antes que estar en suspicacias. Gracias, señor presidente. A usted, congresista. Quiero simplemente, sin ánimo de cortar libertades de debate, quiero centrar un poco para primero avanzar el tema de lo que es el punto 1, por eso justamente viene el congresista Cheput, que es actividades conmemorativas conjuntas del Bicentenario, y si hay sobre eso algunos temas que consideran que podamos de una vez definirlo, y ahí pasamos y después, si es que alguien quiere algún tema adicional. Entonces le doy la palabra a Mr. Cheput para empezar a abordar el primer tema. Gracias, presidente. Quisiera señalar en primer lugar el gran papel que están jugando ambas cancillerías, tanto el embajador Valdés como el senador Ibarra y su equipo, José Miguel, están cumpliendo la labor destacadísima. En ese sentido, creo yo que nosotros podemos, con este tipo de reuniones entre parlamentos, establecer una acción de Estado, en la cual el Parlamento no se encuentra ajeno a la manifestación de la política pública que es a través de los gobiernos, y de esa manera poder hacer una buena celebración del Bicentenario.
Quisiera comunicarle también a los señores senadores chilenos que tanto Luis Galarreta como Luz Salgado son expresidentes del Congreso y como tal son miembros honorarios de la Comisión del Bicentenario, ¿no? Estamos en pleno trabajo de una moción para incorporarlos. Dicho eso, quisiera mencionar lo siguiente. El centenario en el Perú se caracterizó por la obra física. Muchas de las cosas que vemos en Lima hoy en día fueron producto de ese centenario. Durante el sesquicentenario fue lo historiográfico. Y en la reunión que tuvimos, que yo creo que tiene dos partes, la primera el Foro Bicentenario organizado por la Cancillería chilena, a la cual nos invitó Roberto Ibarra, y luego la reunión con el Senado, tuvo como eje fundamental la mirada de futuro. Es decir, cómo ingresamos en mejor pie, con otra mirada, a nuestro tercer siglo de vida independiente. Y en ese sentido, decidimos trabajar en varios puntos. Obviamente, en una agenda abierta, todavía preliminar, un borrador que se tiene que manifestar como consecuencia de lo que ambos países planteen y lo que los equipos técnicos empiecen a definir. Y eso tenía que ver fundamentalmente con la parte ceremonial e historiográfica, que creo que es la parte sencilla del asunto, y establecer una agenda legislativa común. Los temas que tratamos en esa oportunidad y que quedamos en desarrollar tenían que ver obviamente con el tema migratorio. Se habló inclusive de que Tacna es una ciudad que en algunos casos, en promedio, tiene 25.000 pasos migratorios diarios, pero puede llegar a tener 50.000 pasos migratorios en un día. Entonces, es un asunto que ambos países deberíamos ver con especial atención. El tema del cambio climático, estamos reunidos, o sea, nuestra posición geográfica hace que indiscutiblemente lo que suceda en Chile o en el Perú nos afecte mutuamente. En ese sentido, el cambio climático, las energías renovables y todo lo que ello por extensión pueda significar, tendría que ser parte de una agenda legislativa común. Una cuestión interesante que vino a colación en esa reunión, en la intervención de los senadores y también en la participación del senador Girardi, fue la de ver el tema del trabajo, el futuro del trabajo y lo que significa en la manifestación en nuestras economías. Es una temática que puede generar problemas si no la empezamos a abordar desde ahora, la inteligencia artificial, la robótica, así como las megatendencias mundiales que se están manifestando en diversos aspectos de las economías. Chile en ese sentido tiene algo que ya se ha institucionalizado, que es el Congreso del Futuro, que se está viendo como referente en el mundo y que convoca a personalidades del mundo científico y académico de primer nivel que señalan cuáles son las orientaciones o hacia dónde está yendo el mundo para que de esa manera se alineen las políticas públicas. Y finalmente, todo el tema vinculado a los aspectos sociales, de infraestructura y economía. Señor presidente, fue una agenda abierta que quedamos en empezar a trabajar a partir de una segunda reunión que yo creo hoy se está manifestando, de tal forma que en ese primer intercambio de ideas se pudiera plasmar ya con carácter prioritario a qué deberíamos abocarnos. ¿Para qué? Para simplemente establecer la agenda legislativa del Bicentenario. Aquellos aspectos comunes a ambos países que nos van a permitir mejorar nuestra relación y nuestro enfoque hacia este tercer siglo de vida independiente, y que de esa manera, al ser legislación que escapa a la coyuntura, permita un mejor desarrollo y una más amplia armonía en términos de relaciones, en términos de intercambios económicos y en términos societales. Entonces, desde la agenda del Bicentenario quedamos comprometidos a buscar esos puntos en común, de interés común, para a partir de allí, ya con los equipos técnicos, desarrollarlos. El senador Insulza, por su experiencia en la OEA, tuvo un aporte muy importante en términos del eje de la Alianza del Pacífico. Recuerdo muy bien cómo ese tema, que muchas veces pasa desapercibido, se está convirtiendo en un puntal. El mundo se mueve hoy día en bloques, y la Alianza del Pacífico está siendo observada por países hasta nórdicos, europeos, ¿no? Es impresionante porque obviamente el espacio del Pacífico es el gran espacio económico del siglo XXI. Entonces, alinear esa agenda a ese tipo de integración en el aspecto de los bloques fue un gran aporte del senador Insulza. En fin, señor presidente, creo que son ejes discutibles y que necesitan de una preferencia de ambas cámaras para empezar a trabajar
el esquema de detalle. Y yo creo que en ese sentido ambas cancillerías juegan un rol importantísimo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señorita Cheput. Congresista senador Insulza. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Este tema, primero, mucho gusto de estar acá y mucho gusto de ver también a tantos, no viejos, digamos, antiguos amigos y jóvenes amigos también. La verdad es que para mí es un gran honor poder estar acá para conversar sobre un tema que nos interesa sobremanera, ¿no? Yo voy a ceñirme fundamentalmente al primer tema de la agenda, si bien creo que se vincula mucho, usted mismo se lo ha dicho, con el segundo tema, el de la integración fronteriza, que creo que es una tarea que nosotros deberíamos enfrentar precisamente con ocasión de este trabajo bicentenario. Bueno, además está decir que para nosotros es un evento muy importante. La independencia del Perú no fue solamente la independencia de un país, fue la consolidación de la independencia de toda la América del Sur. Y eso no hay que olvidarlo, por lo tanto, creo que no solamente es una obligación nuestra, sino que un honor estar presentes en esa actividad y apoyarla en todo lo que podamos. Y claro, tenemos alguna experiencia importante. Yo mismo fui presidente de la Comisión Bicentenario durante 5 años del presidente Ricardo Lagos. Posteriormente esto continuó. Y la verdad es que la principal experiencia que uno saca como lección es que la fiesta final puede ser una gran fiesta. La nuestra no lo fue, francamente, porque estábamos en medio de la crisis de los mineros. No sé si se acuerdan ustedes, entonces nadie se atrevía a celebrar mucho. Recién sabíamos que estaban con vida, pero todavía no conseguíamos sacarlos de ahí. Por lo tanto, la fiesta misma del Bicentenario no fue ni con mucho lo fundamental. Lo principal fue todo lo que hicimos para llegar a esa fiesta, que realmente fue un conjunto de manifestaciones culturales, como usted ha dicho muy bien, con un cierto ojo en el pasado. El pasado, nuestro centenario, valía la pena estudiarlo, fue el momento de mayor inestabilidad política en el país en todo el siglo XX. Tuvimos 4 presidentes del mismo año, por distintas razones, tanto algunas de salud, no solamente de golpe, ¿no? Pero también porque pudimos ver cómo había progresado el país en los 100 años anteriores. La verdad es que temas que todavía eran complejos en nuestro país en ese momento, mirados en perspectiva, nos mostraban un tremendo adelanto. Y yo creo que si eso se examina, por ejemplo, en el caso del Perú, es muy real. Mirar la perspectiva de los 100 años que han pasado entre un centenario y el otro, enriquece, y es una cosa que es estimulante finalmente, sobre todo cuando en nuestros países se tiende a poner mucho el acento en los problemas del hoy y no a mirar el país en perspectiva de lo que era 100 años antes, ¿no? Pero estamos muy dispuestos a colaborar con nuestra experiencia, pero hay también algunos temas que a mí me interesa particularmente señalar. El primero es el que dice relación con el tema de América del Sur. Yo creo que es un gran momento para reponer el tema de América del Sur, tan golpeado, podemos decirlo muy francamente aquí, en los últimos años por el inminente fracaso de la experiencia de la UNASUR, ¿no? O sea, la verdad es que muchos miramos la UNASUR. Yo mismo, que estaba en la OEA y que me presentaban mucho a la UNASUR casi como una especie de una cosa como antagónica o algo así. Con la UNASUR ya la OEA no va a ser importante. Entonces le dije, a mí no me importa. O sea, la verdad es que nosotros creemos que la integración de América del Sur es un tema que es muy central para nuestra presencia en el mundo hoy, y no debemos desperdiciar esta oportunidad. Desgraciadamente creo que la desperdiciamos, y yo creo que sería un buen momento para iniciar una discusión sobre ese tema, y también, pues, sobre todo el tema adyacente de la Alianza del Pacífico, en el cual mal que mal estamos 3 de los países de América del Sur, y en un diálogo permanente hoy día con el Mercosur también. Entonces, creo que esa es una temática que nosotros deberíamos realzar en relación a nuestra colaboración en este periodo. El segundo tema es el tema planteado de la integración fronteriza. La verdad es que nosotros creemos que ha llegado el momento de dar pasos mucho más sólidos en eso. No lo quiero plantear de fondo, está en la agenda, lo digo solamente de paso. Hay cosas que podríamos hacer en materia de nuestras actividades en las regiones adyacentes que son mucho mayores que las que hacemos hoy día. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me ocurre en este momento: hay un ferrocarril entre Tacna y Arica que viaja una vez al día lleno, y todo el mundo quiere subirse a él, pero viaja una vez al día.
Y la verdad es que el aumentar sustantivamente el tráfico ferroviario, por ejemplo, entre Perú y Chile sería, a mi juicio, una gran opción, junto con la integración energética que está pendiente, que se comenzó a trabajar hace el gobierno anterior, etcétera. Creo que la apertura del paso del nuevo complejo fronterizo ha sido muy importante, el paso es cada vez más fluido. Creo francamente que siendo una sola frontera es la más concurrida que tiene el país, ¿no? Nosotros por lo menos no tenemos una frontera que tenga el grado de uso que el que tiene usted, como mismo ha señalado. En los días festivos pasan hasta 100.000 chilenos por la frontera por la frontera de Arica hacia Tacna, y creo que eso hay que fortalecerlo, hay que desarrollarlo. De paso, ya que mencionaba la señora, la congresista Salgado, nos preocupa el tema de salud que usted ha planteado. Creo que tenemos que hacer esa reunión. Nos preocupa el saber que hay una inminente entrada en vigor de una legislación que va a plantear la necesidad de tener certificados vacunatorios bastante extensa para pasar o sea, para decirlo con mucha claridad, o sea, 50.000 chilenos pasan a Tacna en cualquier feriado largo, y yo imagino que seguramente si hay que tener varias vacunas para pasarlo, probablemente eso no va a ocurrir. Entonces es un tema que tenemos que conversar. Perdón que lo haya mencionado, tal vez saliéndome un poco del tema de integración. Pero como digo, primero América del Sur, luego integración, luego Alianza del Pacífico, que le hemos planteado. Creo que en un periodo de nuestra historia, del desarrollo global incluso, y de nuestra región, en realidad la Alianza del Pacífico es lo único importante en la región en este momento. Hace 10 años atrás estaba esto plagado de todo tipo de iniciativas integracionistas, etcétera. Eso ha disminuido mucho, pero la Alianza del Pacífico parece crecer. Es posible hablar ahora de la integración de Ecuador, parece que eso va a ocurrir pronto. Otros países han pedido ingreso, incluso de América Central. Creo que el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico es muy fundamental. Y por último, el intercambio cultural, el intercambio de pueblo a pueblo, como se dice. Me han asombrado a mí las cifras que nos ha dado el embajador respecto a la cantidad de chilenos que visitan el Perú anualmente como turistas. Perú, después de Argentina, es lejos el país al cual van más chilenos hoy día, y eso nos interesa mucho a nosotros fomentarlo, desarrollarlo más. Es muy impresionante, sobre todo para nuestros jóvenes, la cantidad de jóvenes chilenos que inician su contacto con el extranjero con sus mochilas al Perú. Es muy impresionante, ¿no? Merece ser mencionado y estimulado mucho, un mayor intercambio cultural, en el cual nosotros estamos dispuestos a tratar de poner todo de nuestra parte para que el bicentenario sea el escenario de eso. También sería muy central. Son los temas que se nos ocurren en este momento. Probablemente vamos a tratar otros en los minutos que siguen. Muchas gracias. A usted, senador, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la vicepresidenta de la República, la congresista Mercedes Arauz. Muchas gracias, y dándole la bienvenida a todos ustedes, amigos, que ya nos hemos visto en varias reuniones, y a los dos embajadores que también son grandes amigos nuestros y con los que siempre estamos trabajando palmo a palmo. Quería comentar algunos temas. Yo creo que el fortalecimiento de la relación Perú-Chile, y en especial dentro del marco de este contexto del Bicentenario, es fundamental. Y hay un contexto mayor que hay que tenerlo presente, el contexto de la crisis internacional. Hoy día, y voy a hablar desde el lado del economista porque soy economista además, lo que estamos viendo es una crisis muy fuerte del multilateralismo, y que nos puede llevar a una situación de aislamiento muy complicado a nivel global. Entonces, esta aceleración de la crisis, de las dificultades entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos, la Unión Europea, nos pone a nosotros en una situación delicada entrando al Bicentenario, con una crisis también de política a nivel global, o sea, la crisis de qué está pasando con los partidos políticos, qué está pasando con los movimientos sociales ahora en la era de la Internet. O sea, hay que verlo en un contexto, por eso digo, muy importante, porque lo que planteó mi colega Juan Cheput es importante. O sea, qué nos está sucediendo como países, y como parlamentarios tenemos que pensar un poquito en esa línea. Creo que nos obliga a reforzar la integración entre nosotros, ese es fundamental.
De hecho, este intercambio cultural, social, se da todos los días. Los jóvenes están interconectados, trabajan entre sí. Entonces tenemos que comenzar a entender que los mercados rígidos ya no funcionan, que la fluidez del mercado laboral tiene que existir entre países, inclusive, ya no solamente interiormente, sino entre países. Inclusive hablando de la migración, o sea, hay muchos migrantes peruanos en Chile, hay muchos migrantes chilenos en Perú, y es parte de un proceso natural de intercambio de conocimientos. No es un problema para nosotros, y creo que tampoco lo es para Chile, esa migración, que es un movimiento natural y saludable. Entonces no hay como temerlo, ¿no? O sea, no lo vemos como un tema de temor, pero sí hay que entender que este problema sí se genera cuando tenemos un flujo de shock, como el que hemos tenido con el caso de Venezuela, ¿no? Con el drama de lo que es Venezuela. La migración, como digo, puede ser más bien enriquecedora, genera muchos recursos nuevos. O sea, estamos trayendo capital humano a nuestros países que probablemente no lo tenemos. Entonces, no hay duda que un médico o una enfermera de calidad puede darnos buenos resultados, ¿no? Pero sí el shock, como digo, genera conflictos, inclusive de rechazo social, ¿no? Como lo hemos visto en varios lugares. Entonces, creo que tener una política conjunta frente al tema migratorio, bueno, en realidad es la política que estamos teniendo conjunta frente al tema de Venezuela, es fundamental. Venezuela es la piedra del zapato, creo yo, para generar un proceso de integración importante entre los países sudamericanos. Si bien podemos cooperar, buscar las alianzas, pero hace más difícil el proceso, porque además esta integración tiene que mostrar al mundo, que fue lo que planteó la Alianza del Pacífico desde un inicio, que el modelo que teníamos los países de la Alianza del Pacífico es el modelo que permite realmente generar desarrollo, reducir pobreza y crecer conjuntamente. O sea, el modelo realmente era un modelo saludable, con estabilidad macro, con procesos donde nuestra política social puede usarse con los recursos, donde hay integración económica de real, donde nuestras empresas, y hay que agradecer, nuestras empresas, la inversión peruana en Chile ha crecido muchísimo, tanto como la inversión chilena en Perú. O sea, antes era la rivalidad, no, están invadiéndonos los chilenos, que era lo que decían, pero hoy día ya no se puede hablar de eso, porque hoy día sí podemos ver una importante inversión peruana en Chile y que ha crecido y se ha acrecentado. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que mostrar y acrecentar. Creo firmemente en el modelo de la Alianza del Pacífico. Si puede entrar Ecuador sería buenísimo. Creo que justamente el cambio de mirada que está teniendo Ecuador nos ayuda, pero mi temor es que comencemos a hacer que esto se vuelva el punto de partida para que creciente más países miembros y terminamos de perder la viada que teníamos de profundización del modelo. Exacto, es el tema de Mercosur, que es muy sensible. Entonces creo yo que eso es uno de los temas de debate que tenemos que tener los parlamentos también, profundizar la relación bilateral o multilateral dentro de los grupos, los países que conformamos a la Alianza del Pacífico, más los que están, los 4 nuevos que se estarían aliando desde el lado del Pacífico. Creo que sí es fundamental, pero si comenzamos a incluir una gama de temas y acciones que nos aíslan del modelo principal, creo que tenemos que tener un riesgo. Entonces creo que los congresistas tenemos que tener eso presente mirando el futuro, justamente como lo ha planteado mi colega Juan, ¿no? Entonces creo que ahí el tema de centrarnos fuertemente en esta integración Alianza del Pacífico es importante. Por supuesto, el tema que yo veo que hay un fantasma en el closet también, que en nuestra historia reciente, que es el tema de la corrupción, y tener una agenda conjunta frente a las políticas que tenemos que tener frente a la anticorrupción es importante. Chile nos apoya en la OECD justamente porque estamos alineándonos en incorporar en nuestra propia legislación medidas de cooperación que nos permiten borrar cualquier tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de actividades como el narcotráfico, y esta es una cooperación que tiene que ser internacional, son temas centrales. Entonces creo que esta cooperación tiene que sostenerse, pero creo que el fundamento parte del trabajo económico y social que estamos haciendo a partir de nuestra integración en la Alianza del Pacífico. El tema de la simplificación de cosas en Perú está muy decidido. Por ejemplo, este año en la ley de presupuesto, estamos en la Comisión de Presupuesto, estamos aprobando el presupuesto para que podamos usar el Chinchorro como un centro consular importante, que ayudaría mucho a la fluidez de las visitas que tendríamos mutuas, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo, tener un centro moderno, articulado.
creo que hay que comenzar a pensar en de dónde vamos a sacar los presupuestos para complementar las otras cosas, como por ejemplo el tema del tren, que creo que es valiosísimo. Creo que hay intereses del sector privado en hacer este tren para que haya más fluidez. Deberíamos trabajar conjuntamente para que ese tren se dé. Pero son algunas de las temáticas que creo que tenemos que trabajar. Mi temor, vuelvo a decir, que el contexto del multilateralismo en crisis, y no es solamente una crisis económica, sino también es una crisis política, nos obliga a repensar realmente cómo juntos podemos trabajar esta temática, y creo que los congresos, tanto peruano como chileno, tienen toda la posibilidad de debatir estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me había pedido la palabra también el senador Ricardo Lagos y después el senador Pizarro, que es casi como dueño de casa, y ahí el congresista del Castillo. Si no, voy a ser extremadamente breve porque no quiero repetirme, y creo que tengo muchos que queremos decir muchas cosas, pero es que en este tema, escuchando a senador Insulza, a Mercedes, etcétera, a Juan, por diversas circunstancias, y como dijo el presidente, uno puede más libre para expresarse. Yo no represento ni la Cancillería chilena ni a Torre Tagle, entonces puedo hablar con más libertad, ya, si bien trabajé en la Cancillería chilena durante muchos años precisamente en los temas de integración, pero yo siento que al final lo que ha ocurrido en América Latina es que nos faltó un proyecto más común compartido. Hubo circunstancias políticas que impidieron una mirada más dentro de América Latina en sí misma, y como conclusión uno tiene que sacar de que no existe un oasis de prosperidad o proyectos únicos que puedan parecer bien o que puedan estar bien proyectados, porque al final uno también depende del contexto y de la región en que estamos. Y nuestra región lo que no tiene hoy día es que no es identificada con una mirada común desde afuera, de otros actores. Sí, hoy día es de bloques, pero tiene que ser bloques que tengan algo en común. Y eso es lo que estoy este cuestionamiento con la crisis de Europa, con el tema del Brexit, con los cuestionamientos respecto a la Unión Europea, con el tema de la guerra comercial. Entonces lo que tenemos en América Latina hoy, y es lo que yo siento, es que la Alianza del Pacífico constituye una base sobre la cual trabajar real y sólida, ¿ya? Porque esa Alianza del Pacífico, que Chile fue parte de esto al principio, con distintos gobiernos, se mantiene esa política. Creo que lo que nos ha dado a nosotros, si ustedes me permiten la expresión, le ha dado dientes a ese acuerdo. No es una declaración de principios, que yo las comparto, los principios son fundamentales, pero esos principios tú tienes que llevarlo a la práctica. Y la Alianza del Pacífico lo que tiene es un cuerpo normativo. Exige que todos los países miembros ponemos soberanía arriba de la mesa. O sea, los parlamentos tienen que entregar soberanía a un acuerdo que tiene solución de controversias, que regula de manera más específica, y eso lo hace vinculante. Ahora, ¿cuál es el desafío porque eso no es suficiente hoy día? Porque hoy día el cuestionamiento de Europa y el cuestionamiento de los conflictos comerciales que hay tienen un elemento que es algo desierto, que es que durante mucho tiempo aquellos que abogamos por la globalización se nos fue quedando afuera otros temas que debían ser parte de la globalización. Es cierto, la baja de aranceles, dame protección de inversiones, eso estaba bien, pero se nos fue quedando la agenda laboral, la agenda medioambiental, la agenda de la corrupción, la agenda democrática. Entonces, para terminar acá, lo que quiero que sí debe ser parte de nuestro proyecto conjunto para vista al Bicentenario, ciertamente fortalecer eso, es entender que tenemos que ser muy respetuosos en el vocabulario con respecto a las otras instancias en América Latina que existen. Está Mercosur, está UNASUR. Yo creo que UNASUR está muy compleja, ¿para qué no? Pero bueno, entonces en vez de apuntar con el dedo y decir yo te lo dije, déjalo ahí. ¿Cómo yo construyo ahora? Incorporo más. Termino. No existen proyectos colectivos, si no hay proyectos colectivos no va a haber nada, y no nos van a tomar en serio afuera. Y mientras los países nuestros, algunos muy grandes y que pesan mucho en América Latina, que están pasando por situaciones bien complejas, no logran ordenarse también, nos va a costar más. Por eso es que es tan importante la Alianza del Pacífico desde el punto de vista de incorporar tal vez a otros actores, dándoles ese tiempo necesario. Termino en este tema, si me permiten, un tema más. Tema migración. Eso tiene que ser parte de la Alianza del Pacífico. Estos son como los temas de combate a la droga. Legalizo o no legalizo, ¿qué regulo? Pero solo no lo voy a hacer. Yo establezco un criterio distinto con respecto a mi vecino y voy a generar un estímulo complejo desde el punto de vista de los incentivos. Si hay prohibición acá, entonces luego que yo hago que tal vez encarezco algo. O sea, yo sé que en Chile algunos abogamos por una mirada distinta en materia del tratamiento de drogas, que creo que ha fracasado la política del año 60, pero esa es mi visión. Pero como quiera que sea, si Chile quiere adoptar algo distinto, no va a poder hacerlo solo, lo va a poder hacer, pero desde el punto de vista de la efectividad se va a quedar atrás. ¿Ya? Y termino con esto. La Alianza del Pacífico, si Ecuador pudiera sumarse a eso,
Yo creo que sería. Y lo de Mercosur, y aquí sí que termino, Mercosur, que sigue existiendo en el papel, Chile acaba de suscribir un acuerdo de libre comercio con Uruguay. Y Uruguay es miembro del Mercosur y es miembro, de comillas, de una unión aduanera, respecto a la cual no podría tener un acuerdo. Pero es que ya está avanzando eso. Entonces, en los hechos, y es lo que estamos avanzando con Argentina también con el gobierno del presidente Macri. Y todo esto en un contexto de regímenes democráticos, que es lo más fundamental que tiene en el origen de la Alianza del Pacífico como los procesos que vienen ahora. Y eso es lo que tenemos que cautelar también, porque son procesos democráticos, y el TPP es lo mismo, el TPP menos Estados Unidos es lo mismo, y eso va a ser, no sé cómo va a ser en Perú, pero en Chile va a ser tremendamente complejo la aprobación de ese proyecto. Yo lo apoyo, por supuesto, pero va a ser complejo. Senador Pizarro. Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todas y a todos de nuevo. Muchas gracias por poder compartir nuevamente un diálogo respecto de varios temas que están en la agenda, pero que sin duda se mezclan. Y primero pedirle disculpas al presidente Galarreta, porque esto es lo más parecido que hay al Congreso. Nadie le hace caso a su agenda, así que hablamos de todo lo que se nos ocurre. Entonces yo creo que vamos a tener que renunciar a la agenda y ver cómo vamos sacando algunas conclusiones, porque